Hola a todos, soy Ángela, pero podéis llamarme Angie. Hoy vengo a hablaros de una de las sagas de fantasía de mi adolescencia, Memorias de Idún, de la autora española Laura Gallego. Hace meses me propuse volver a releer todas aquellas sagas de fantasía que habían marcado mi adolescencia y que habían contribuido a afianzar mi pasión ya existente por la literatura. Sin duda, a la que le tenía más ganas de todas era Memorias de Idún, porque la había leído hace mucho, quizá en torno a mis 14 años más o menos, y me acordaba de muy pocas cosas y estaba deseando volver a revivir esa historia. Podría decir sin lugar a dudas que es oficialmente la primera saga que me arrojó de lleno en la lectura, a pesar de que yo había sido una gran lectora toda mi infancia. Recuerdo con muchísimo cariño esta saga, que fue la primera en obsesionarme hasta el punto de que sus protagonistas me acompañaban mentalmente allá donde iba y me motivaba a releer de vez en cuando mis fragmentos favoritos. Esto también me sucedería posteriormente con otras sagas clave en mi vida como Crepúsculo o Crónicas vampíricas, pero Memorias de Idún constituyó el pistoletazo de salida a todo ello. No obstante, al contrario que las otras dos sagas que acabo de mencionar, nunca volví a releer enteros los 3 volúmenes de Memorias de Idún, no hasta ahora. Que yo recuerde fue la primera saga que leí en la que se planteaba un triángulo amoroso en el que, como es lo habitual, la chica ocupa el centro y es cortejada por 2 chicos. No obstante, mientras que con otras yo siempre había tenido muy claro a cuál de los dos debía escoger la chica si no quería despertar mi ira, por ejemplo, Bella Edward, Elena Stefan, Katniss Apita, Claria Jace o America Maxon o Mason. No sé cómo se dice. En este caso, nunca estuve del todo segura, a pesar de que sí que sentía una debilidad especial por el misterioso, frío y peligroso Kirtash. No me malinterpretéis. Yo generalmente soy más favorable a los buenos chicos que a los chicos malos, pero es que Kirtash es absolutamente irresistible. Quizá por ello, la forma en la que la autora decidió resolver este triángulo amoroso no me parece del todo mala. Ya hablaremos de ello más tarde, porque si hay algo novedoso que separa esta saga de otras con triángulo amoroso, es la peculiar forma en la que este es gestionado. Para nada convencional. No hace falta decir que vais a encontrar spoilers en este vídeo. Solo avisaré por adelantado de los más graves. Así pues, Kirtash fue quizá el primer personaje de un libro del que me enamoré y del que fangirleé. No fue un amor tan fuerte, poderoso y duradero como el que he sentido por otros, eso sí, pero Kirtash ejercía sobre mí una fascinación considerable. Un asesino despiadado, letal, esbelto, rápido y sigiloso como una pantera, con una siempre deseable melena castaña que enmarca unas facciones delicadas de rostro imperturbable e inexpresivo y unos ojos azules pero fríos como el hielo que pueden penetrar en tu mente y leerla o directamente matarte, pero que ama con pasión e intensidad hasta el punto de dar la espalda a sus ideales, por otra parte más que cuestionables, y enfrentarse a su poderoso padre por proteger a la mujer que ama, y por ella también capaz de aliarse con el otro bando a pesar de que le detestan y no confían en él. No hay que equivocarse, Tash no cambia su forma de ser por Victoria. Sigue siendo un chico malo capaz de hacer cosas horribles. Lo que cambia en él es que por primera vez alguien en su vida constituye para él una razón para no hacerlas. Uno de los puntos fuertes de esta saga es sin duda, como antes he dicho, la peculiar gestión que se hace del triángulo amoroso. Victoria no se pasa toda la saga dudando entre los 2 chicos, hasta que al final se decanta por uno como suele ocurrir en todas las sagas, sino que ella, con ayuda de uno de los chicos, que sin duda es muy abierto de mente en este aspecto, comprende rápidamente que su corazón no podrá elegir entre ambos y que no tiene por qué renunciar a una mitad de su alma porque los convencionalismos sociales y amorosos establezcan que se ha de vivir en monogamia. Recordemos que esta saga es de principios de este siglo, con lo cual creo yo que Laura Gallego fue una auténtica visionaria al empezar a plantear temas como el poliamor o las relaciones abiertas, que sin duda no eran para nada frecuentes en literatura juvenil. Eso sí, nunca son designadas con ese nombre a lo largo de la historia, nunca se menciona el poliamor o las relaciones abiertas. Además, la forma que tiene de explicar a través del personaje de Victoria lo que ésta siente por ambos personajes te hace entenderla a la perfección y rogar porque en efecto no elija entre ambos y se ate de igual manera a cada uno de ellos. Es hermosa la forma en la que se combinan 2 historias de amor de carácter incluso épico o legendario. Una por estar prácticamente predestinada desde antes de nacer y otra precisamente por desbaratar lo socialmente establecido, lo considerado ético en ese mundo y luchar por su amor prohibido con todo lo que tienen. La verdad es que no recuerdo qué opinión despertaba en mí de adolescente el hecho de que Victoria no eligiera entre Jack o Kirtash, Christian. Pero no me suena que me pareciera del todo mal. Seguramente por el hecho de que yo misma dudo entre ellos. Años después sí que me encontraba a mí misma pensando que Victoria había sido un tanto
egoísta o aprovechada y que actuaba injustamente al no elegir entre ellos. No obstante, ahora al haber releído la saga y al haber refrescado mi memoria, me he dado cuenta de que entiendo a Victoria y que tampoco hay nada que reprocharle si a ambos chicos les parece bien tener una relación abierta. Bueno, a uno más que al otro. Yo diría que los celos de Jack son más que razonables, mientras que la permisividad de Christian es cuanto menos peculiar y muestra una extraña tolerancia al hecho de que Victoria tenga una relación de igual calibre con Jack. Sin embargo, me parece un tanto egoísta en lo referente a su negativa a convivir con ella. No acabo de entender, por mucho que su esencia de Sek prefiera la soledad, el hecho de que tenga que permanecer largos periodos de tiempo alejado de su amada, y debería entender lo doloroso que es para ella tener que soportar esas ausencias. Como es lógico, si bien no había releído la saga desde que la leí en mi adolescencia, como sí que había releído ciertos pasajes concretos, hace mucho tiempo eso sí, según iba avanzando en la lectura me iban sonando cosas, me iba acordando de más detalles, si bien la idea que guardaba de ellas era sumamente vaga y nada detallada. Ahora voy a comenzar a comentar los libros uno por uno. El primer libro de Memorias de Idún es La Resistencia, y para mí, sin lugar a dudas, es el mejor. Me ha vuelto a gustar muchísimo y a engancharme como aquel entonces. No me ha defraudado lo más mínimo. Mucha gente se empeña en decir que es un error releer historias que te marcaron en tu infancia o adolescencia porque te tiendes a llevar un chasco y no te llenan como lo hicieron entonces. Pero nada más lejos de la realidad. Ha sido sin duda uno de esos casos en los que vuelves a sentir lo que sentiste en aquel entonces. Incluso puede que más fuerte. Porque a fin de cuentas yo no he cambiado mucho como persona ni mis gustos literarios lo han hecho. La personalidad de Victoria me gustó más en la primera parte de La Resistencia que en la segunda, cuando tenía 12 años respecto a cuando tenía 14. Pues en esta última estaba bastante borde y cortante con Jack, muy a la defensiva con él de forma injusta. Por suerte su carácter se va suavizando en los posteriores libros y solo saca a relucir su temperamento cuando realmente debía hacerlo, como cuando defendía a Christian de Jack o de Alsan en el último libro. Algo que yo personalmente no recordaba es que en el primer volumen parece quedar muy claro que es Jack y no Victoria el protagonista de la saga. Sin embargo, esto comienza a desdibujarse en la segunda parte de la primera entrega y aún más en los siguientes libros, donde su papel no destaca más que el de Victoria o el de Christian en absoluto. No había ningún personaje al que le tuviera manía o detestara en el primer libro. Lo único que me incomodaban eran ciertos arrebatos de ira de Jack, un tanto desproporcionados, pero por otra parte algo comprensibles teniendo en cuenta todo lo que había sucedido en su vida recientemente. También he de decir que no me hace ninguna gracia que Victoria se creyera con el derecho a rebautizar a Kirtash llamándolo Christian a partir de este libro. Si le quieres con su pasado, con todo lo que ha hecho, y debes aprender a amar su nombre, aunque este antes te infringiera temor, en lugar de inventarte otro que te haga sentir más cómoda. Además, ¿para qué engañarnos? Kirtash es un nombre mucho más sexy. Tampoco me agradó leer lo distante que estuvo ella con los dos en el epílogo de este primer libro. Apruebo su pretensión de tratar de no darle celos, pero que no pudiera demostrarle su afecto en público no quiere decir que no pudiera hacerlo en privado. Al igual que tampoco me parece justo que se dejara ver como unicornio por Jack, pero no por Christian. Este volumen tiene 558 páginas. Sí admito que el segundo se me ha hecho algo pesado en algunas partes. No solo es que sea muy grueso, tiene 766 páginas, sino que además Laura, en un noble intento por desarrollar largo y tendido la mitología del mundo de Idún, acabó por meter quizá algo de paja. No digo que no sea interesante conocer algo más sobre este mundo que ella inventó, sobre sus razas y criaturas, sus territorios y reinos, sus deidades, pero admito que en mí particularmente solo despiertan un interés moderado. Y es peor aún cuando lo que lees son páginas y páginas de pasajes protagonizados por personajes secundarios y no por el trío protagonista. Es que honestamente, si no fuera por Jack, Victoria y Kirtash, yo ni siquiera estaría interesada en esta saga. Sí que me interesa su fantasía y mitología, pero al igual que me ocurre con todas mis sagas preferidas, lo que realmente me apasiona de ellas y me hace seguir leyendo son sus romances, no sus aventuras. Esta continuación contenía demasiados personajes y me costaba bastante seguir el hilo y no perderme. Por ello, cada vez que me tocaba leer algún pasaje protagonizado por los personajes secundarios, me encontraba a mí misma exasperándome, incluso echando un vistazo a ver cuántas páginas faltaban hasta que volviera a aparecer el trío protagonista. Eso sí, siempre lo leía todo, nunca me saltaba ni un párrafo. Generalmente este segundo libro, en cada uno de sus capítulos iba intercalando escenas de los personajes principales con otras de los personajes secundarios. He de decir que me decepcionó y me disgustó mucho
la actitud de Christian con Victoria cuando ella le sorprendió besuqueándose con Gertie. Vale que ella también tiene una relación paralela con Jack, pero eso no quita que sea comprensible que ella se enfade si se encuentra a uno de sus churris morreándose con la tía que la torturó. Y considero que él debería de haber mostrado más tacto y arrepentimiento después. Tampoco podía entender cómo podía seguir teniendo tantas contemplaciones con su padre después de cómo lo había tratado y torturado este. No obstante, más adelante fue Victoria la que me cabreó con su empecinamiento por intentar matarle bajo la creencia errónea de que éste había matado a Jack. Jack había sido el que le había provocado, el que había dado inicio a la pelea, y honestamente estuvo completamente insoportable en los días previos a esa lucha. De hecho, en cuanto Christian se dio cuenta de lo que había hecho y del dolor que eso le había producido a Victoria, se arrepintió en el acto e incluso le vimos llorar por primera vez. El motivo de Victoria para matarlo, aparte de vengar la muerte de Jack, era eliminar la otra razón que le quedaba a ella para vivir, para así poderse dejar morir, cosa que me parece completamente egoísta hacia Christian, como si su vida no fuera más que algo con lo que negociar. Es más, debió de haberse disculpado con él cuando volvió a ser ella misma, y en su lugar actuó como si nada. También me sorprendió la constante tensión sexual en este segundo tomo. No la recordaba como algo tan evidente, puesto que sabía que esta no llegaba a consumarse hasta el tercer libro. También recelo mucho de la actitud de Christian respecto a este asunto, puesto que, si bien decía respetar los tiempos de Victoria y esperar todo el tiempo que hiciera falta, la coaccionaba y la presionaba implícitamente al dejarse llevar demasiado en sus caricias y al sugerirle constantemente que quería llegar a algo más en ella. Por otro lado, me hubiera gustado que el viaje de los tres juntos hubiera durado algo más, porque honestamente es casi de lo mejor del libro, ver al trío protagonista unido. Bueno, unido, ya me entendéis. En cuanto a la cría de Sek que encontraron durante el camino, a pesar de que no tiene la más mínima relevancia, me resultó una lástima que resultara tener malas intenciones, porque era muy cookie ver a Christian y a ella haciendo como de padres de la criatura. He de decir que no recordaba en absoluto el personaje de Cesis, o Cetis, ¿cómo se pronuncia? Y me ha caído francamente bien. Tan solo me resultaba vagamente familiar el hecho de que Jack aparecía prisionero en una cueva. Me gusta la forma en la que es capaz de mantener a raya su odio y también sus inteligentes razonamientos. Jack me ponía de los nervios cada vez que perdía los estribos con ella y se dejaba conducir por su odio, y me agradó contemplar que finalmente las enseñanzas de Cecis tuvieron un impacto en él y le hicieron madurar. De hecho, Jack empezó a caerme mucho mejor después de eso. De hecho, por raro que pueda parecer, los capítulos sobre la estancia de Jack en Umandún, lejos de parecerme aburridos o pesados, me resultaron realmente interesantes debido a ese lado filosófico. Al igual que con las crónicas de Narnia, no recordaba un trasfondo tan profundo en muchas de las cosas que se cuentan. En este caso, acerca del odio ancestral entre dragones y sex. Que nada es blanco o negro, nada es completamente malvado ni completamente bueno. En cuanto al romance, para mi desgracia, Victoria pasa mucho más tiempo con Jack que con Christian. Pero por lo menos sus momentos con este último son muy tiernos y emotivos, muy intensos. Desde mi falta de convencimiento absoluto acerca de lo que estoy diciendo, opinaría que según avanza la saga, los momentos que pasan juntos son cada vez mayores, pero por otra parte, cada vez menos emotivos y conmovedores. En cuanto a Shyle, me gustaba más en el primer libro, pues era más alegre y más amigable, menos amargado, si bien comprendo perfectamente que no es plato de buen gusto haber perdido la pierna en una pelea. En el caso del tercer libro, un mamotreto de más de 900 páginas, voy a ser exacta. 942. Quizá el libro más largo que he leído en mi vida. Laura quizá fue más organizada en la primera mitad, ya que se iban sucediendo capítulos protagonizados por Victoria y Christian con otros protagonizados por secundarios o por Jack. Quizá esto era peor para mí, porque si por una parte me reconfortaba encontrarme que tenía por delante un capítulo entero dedicado específicamente a Christian y Victoria, lo que realmente me interesa en esta saga, una vez terminado este me encontraba con otro capítulo entero en el que sabía que no iban a aparecer. Puedo sentir un cierto interés por Shyle o incluso por Alsan-Alexander, pero el resto de personajes no me importan lo más mínimo. Me sobra completamente toda la información sobre ellos o lo que hacen. Kimara, si bien no me cae del todo mal, ni le profeso odio ni nada por el estilo, le cogí una cierta manía en el anterior volumen cuando rondaba a Jack y cuando expresó sus deseos de matar a Christian, sinceramente no sé por qué.
deseos que sorpresivamente pareció olvidar por completo en este libro. Ni siquiera volvió a hacerse referencia al tema. He de decir que hubo actitudes de Christian que también me decepcionaron mucho en este libro. Sobre todo el cómo parecía dudar de sus sentimientos por Victoria y cómo la ignoraba para seguir conociendo mejor a Shizuko. También cómo se empeñaba en proteger a Gerde en la segunda mitad del libro. Me encontraba a mí misma poniéndome de parte de Jack, cuando éste, tras haber defendido en múltiples ocasiones a su enemigo, antes enemigo, se sentía lógicamente traicionado por él y sus actos. El tercer libro lo comencé con una cierta reticencia, porque desgraciadamente sabía que era lo que iba a ocurrir en la segunda mitad. Spoiler. Hablo de los embarazos de Victoria. No solo por la temprana edad en la que ésta queda encinta, y cómo irremediablemente eso va a arruinar su juventud, sino también por la maldita manía de considerar que para que una historia de amor tenga un final enteramente feliz y satisfactorio, tenga que haber un niño de por medio. Aparte de eso, honestamente yo creo que es el más aburrido de los tres, salvo el último tercio o cuarto del libro. Mucha divagación, explicación, poca acción. De la primera mitad tan solo salvaría los escasísimos momentos románticos que compartieron Victoria y Kirtash en Nueva York, que a pesar de estar teóricamente juntos en la misma ciudad, no se veían. La segunda mitad es considerablemente más interesante y trepidante, a pesar del poco tiempo que mi pareja favorita comparten juntos. Destacaría especialmente la huida de los tres de la diosa Uina en el bosque de Alice Lidban. También la fuga de Victoria con un malherido Christian tras haber sido atacado por Alsan, su recuperación y la muy acertada regañina que éste le propinó a Jack cuando éste reapareció. También la interesantísima conversación que tuvieron en la taberna Rando y Jack acerca de los sentimientos. Y también las dos bodas, claro. Algo que honestamente no me gusta de esta saga respecto a sus romances es que solo se sientan atraídos el uno por el otro bajo su condición de híbridos. Se supone que cuando te enamoras de alguien, aunque esta persona pierda eso tan excitante que te hizo enamorarte de ella, deberías seguir amándole, en lugar de perder completamente el interés. El amor debería ser incondicional. Por otra parte, la profundidad psicológica, filosófica y mitológica, que ya me había llamado la atención en el segundo volumen, se hace aún más evidente. Es elevada a un plano todavía superior, pues se debate más intensamente acerca de las motivaciones respecto a los mundos y las criaturas que crean, su egoísmo, su falta de preocupación por ellos, y también su falta de capacidad de asumir que ellos también poseen un lado oscuro, del que no pueden desprenderse tan fácilmente. Por otra parte, Sail deja de estar tan malhumorado y vuelve a ser el chico amigable que conocíamos, ese alma amable con la que sabes que puedes contar cuando lo necesitas. He de decir que su relación con Zaisei nunca me motivó lo más mínimo y opinaba que él merecía a alguien más interesante que ella. Sin embargo, acabé simpatizando con ella debido a su genuino buen corazón y me alegré de que tuvieran un final feliz. Spoiler: en cuanto a Alsan, lamenté profundamente su muerte, a pesar de lo insoportable que se volvió en este tomo, en la mitad final de la obra. Tampoco se aclaró del todo si esta conducta suya se debió solamente a la piedra, al trozo de roca maldita que Gaedalu le proporcionó para controlar a la bestia, o si esto fue tan solo una excusa que él aprovechó para dejar salir a algo que siempre había estado dentro de él, a una inquina, un resentimiento que pudo finalmente ser manifestado. Su comportamiento hacia Victoria y Christian fue indignante y me entristeció mucho que sus últimas interacciones con los que habían sido sus amigos estuvieran empañadas y controladas por la acción de la piedra. Que no pudiera conocer al hijo de Victoria y Jack, y que no pudiera volver a tratarles a ellos mismos con la protección, el cariño y paternalismo de antaño, y a Sail con la camaradería que corresponde a lo muy amigos que habían sido. En su lugar, Laura Gallego creyó que una muerte supuestamente heroica, pero muy estúpida e innecesaria, bastaría para que este personaje pudiera abandonar nuestras vidas en paz y ser redimido. Hablando de esto, realmente me molesta que Laura considerara necesario matar a algún personaje en todos los libros. Alegra en el segundo, Alsan en el tercero. Me apena también mucho que Alegra decidiera sacrificarse tan solo por matar a unos cuantos ex y que no pudiera ver a su nieta vivir una vida feliz junto a sus maridos y sus hijos. La autora también parecía tener una fijación con hacer pasar a Victoria por malos momentos y torturas en cada libro. Tormentos innecesarios al menos una vez por libro. En el primero y el segundo a manos de Gerde y de Ashran. Y en el tercero a manos de Alsan, Gaedalu y Kaidar. Y después, para colmo, durante el parto.
Me llama la atención que Jack, por su lado, no fuera torturado en ningún momento, a pesar de ser al que más ganas le tenían, tanto Kirtas como Ashran. Pero honestamente el pobre ya tuvo más que suficiente con la trágica forma en la que perdió a sus padres. Siento que Laura ha querido darle un toque dramático al final, no solo por esas muertes y la huida de Christian a la Tierra, sino por el hecho de que los personajes se llevaran un duro golpe de realidad respecto al hecho de que a los dioses no les importaban lo más mínimo, que desaparecieran sin solucionar nada en la vida de los mortales, sin volver a revivir a dragones y a unicornios, que no se regenerara esa estirpe, que la magia fuera a desaparecer de Idún eventualmente, e incluso que se insinuara que los Sex acabarían por gobernar la Tierra, así como el hecho de que el epílogo termine con la apresurada huida de Jack y Victoria a la Tierra porque están siendo perseguidos para taparlos a ellos y a su hija, solo porque ésta hubiera concebido una hija de Kirtash. Esto también me lleva a preguntarme cómo diablos se enteraron de que ella había tenido una hija de Kirtash si prácticamente no abandonaban la casa. Estaban viviendo en secreto. ¿Cómo sabían que la hija era de él y no de Jack? El final queda ligeramente abierto al no terminar con un final enteramente feliz o convencional y por una huida marcada por los tintes dramáticos antes mencionados. Eso me hace preguntarme si acaso quería dejar el final abierto a una posible continuación, aunque lo dudo mucho, pues nunca he leído nada que indicara que Laura realmente tuvo alguna vez alguna intención de expandir la saga más allá de esta trilogía. No obstante, algunas cosas del final parecían dar cabida a una continuación, como el hecho de que se reiterara que Koban quería seguir dando caza a los Sex de Idún, que ya no quedaban, al propio Kirtash, o el hecho de que emplearan la roca maldita para fabricar las garras de los dragones artificiales. Para poner punto y final a esta reseña, diré que me he sentido deleitada al revivir la magia de esta hermosa saga, que nuevamente vuelve a situarse entre mis favoritas. Sin duda he podido recordar y comprender por qué me gustó tanto en su momento, y tal y como suele ocurrirme con muchos libros, siento mucha melancolía y nostalgia de haberle puesto punto y final, y saber que ya no puedo hacer otra cosa que volver a releer los fragmentos que más me han gustado, para poder volver a sentir lo mismo de nuevo siempre que desee hacerlo. Me di cuenta tarde de que olvidé hablaros de la enciclopedia de Idún, que me la leí justo después de terminar de releer la saga. Al contrario que la trilogía, no lo había leído antes. La trilogía, como dije, la leí en mi adolescencia tan solo una vez y la releí el pasado otoño. Pero esta enciclopedia, que salió por el no sé cuántos aniversario de la saga, la tengo desde hace pocos años y no la había leído aún. Entonces me esperé a esta relectura para leerla por primera vez. Y solo terminar el tercer libro, pues ya empecé con ella. Y he de decir que si me ha gustado, es interesante. Es un libro muy completo y muy detallado. Te explica en profundidad todo lo que quieras saber acerca del mundo de Idún. Te habla de sus dioses, su cultura, sus costumbres, sus razas, su flora, su fauna, sus especies, todo lo que te puedas imaginar. Pero por ello mismo se puede hacer ligeramente pesado. Es decir, yo, como ya os dije antes, siento un interés moderado en todo lo que es el mundo de Idún. A mí lo que realmente me apasionaba de esta saga era el romance entre los protagonistas, el trío amoroso, sobre todo el romance entre Kirtash y Victoria. Entonces, aunque me parezca muy interesante todo el contenido que aquí se detalla y nunca esté de más aprender cosas acerca de ese mundo, de esa mitología tan rica que Laura inventó, sí es cierto que es un libro muy para fans, no a cualquiera le puede gustar, ya que hace un análisis muy profundo de ese mundo. Y si bien no se me hacía pesado, tampoco la consideraría una lectura adictiva, como sí que lo eran los libros. Viene profusamente ilustrado, eso sí, te ayuda a imaginarte cómo son, por ejemplo, las criaturas que ahí se detallan, el vestuario, etc. Te detalla incluso las etapas de la historia de Idún, sus edades, la edad oscura, la edad de la contemplación, la edad de la magia, todo eso, para poner un cierto orden a los acontecimientos, ya que a lo largo de la trilogía se hace mención a muchos personajes, a muchas épocas históricas, ficticias obviamente, me refiero de la historia de Idún, no de nuestra historia, y está muy bien tenerlas aquí detalladas en profundidad, ordenadas, explicadas adecuadamente, con sus fechas, sus protagonistas principales, sus héroes y villanos, todo. Pero claro, a mí quienes más me importaban de esta historia son obviamente el trío protagonista, que aquí pues apenas es mencionado un par de ocasiones o tres, nada más. Entonces, pues bueno, yo vivía por esas pequeñas menciones de ellos, pero no eran suficientes para mi gusto. Pero bueno, como digo, es una enciclopedia que es muy para fans. Si te apasiona Memorias de Idún, os la recomiendo. Si no,
leeros primero la saga y dependiendo de lo que os entusiasme ya os diría que lo leyerais o no. Como veis me he colgado un par de serpientes, ya que si bien los sex no existen, tenemos reptiles semejantes en nuestro mundo. También llevo un colgantito que si bien es una especie de perla, pues bueno, me ha recordado un poco a la lágrima de unicornio que lleva Lunaris, que lleva Victoria. El anillo y la manicura también es como de serpiente. Yo siempre cuidando los detalles. Para terminar, solo os quería enseñar cómo es la enciclopedia así un poco por encima, lo que podéis encontrar. Vamos a buscar el índice. Aquí lo tenemos. Cronología, prehistoria, primera era, segunda era, tercera era, cuarta era. Este es el índice. Bienvenida, cronología, historia y mitología, astronomía, geografía y lugares de interés, flora y fauna, razas inteligentes de Idún, personajes célebres, religión, algunas nociones sobre la magia, cultura, usos y costumbres, cuentos y leyendas y un índice onomástico. Como podéis ver, todo lo que os podáis imaginar, todo lo que os podáis preguntar acerca de Idún, aquí lo tenéis resuelto. Ese es el índice onomástico. Y bueno, para enseñaros así un poco por encima, veis, estas imágenes son por las que vivía yo durante la lectura de esta enciclopedia. Jackie Kirtash. Como veis bien, es súper detallado, profusamente ilustrado, ilustraciones bonitas además. Oh, esta os la quería enseñar, esta de los protas. ¡Mis niños! Bueno, como veis, para los fans, para los idunitas, la verdad es que es un libro que merece mucho la pena. Y eso es todo. ¡Chao!